Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, EH Grinding Academy. En el día de hoy vamos a intentar responder a una de esas preguntas que suelen ser recurrentes y que muchas veces no sabemos contestar. ¿Vale una misma muela para rectificado plano y para rectificado cilíndrico? Cuando tenemos que seleccionar la muela adecuada para nuestra aplicación de rectificado, uno de los aspectos críticos es la dureza de la misma. Dentro de este seleccionar el tipo de muela adecuada, muchas veces nuestra mayor preocupación es el material que voy a rectificar, dureza, acabados que necesito y demás. Tanto es así que muchas veces nos olvidamos de una cosa sumamente importante, la geometría de mi pieza. De esta manera, una de las preguntas clásicas que hay en los talleres es: oye, si tengo una rectificadora plana y una cilíndrica, ¿puedo utilizar la misma muela en las dos máquinas? Esta pregunta se viene contestando o intentando contestar en los manuales de rectificado desde hace un montón de años, y la teoría nos dice que no conviene utilizar una muela de la misma dureza para rectificado cilíndrico y para rectificado plano, al menos si queremos obtener un resultado similar. Para entender el porqué hay que tener claros dos conceptos, que son la longitud de contacto entre muela y pieza durante el rectificado y el concepto de agresividad. Pero para explicarlo, mejor nos vamos a la pizarra. Si cogemos el caso de rectificado plano, como se puede ver en la figura, la longitud de contacto sería simplemente la zona de contacto entre muela y pieza durante el proceso. Si suponemos que la muela y la pieza no se deforman durante el rectificado, la aproximación geométrica es razonablemente sencilla y se puede ver ahí mismo, ¿no? Y tendríamos que la longitud de contacto es la raíz cuadrada del producto de la profundidad de pasada por el diámetro de la muela. A partir de aquí tenemos que definir también el concepto de agresividad, que, como ya sabéis de otros vídeos, vamos a decir que es un parámetro que pretende representar la carga que sufre el grano durante el proceso de rectificado. Si recordáis, esta fórmula de la agresividad era una fórmula así como muy grandota, pero que si la reducimos vemos cómo queda que la agresividad es inversamente proporcional tanto al ratio de velocidades como al diámetro de la muela y directamente proporcional a la longitud de contacto geométrica. Si nos vamos ahora al caso de rectificado cilíndrico, y para ello vamos a coger un rectificado cilíndrico exterior en plongée, vemos cómo la longitud de contacto, tal y como la definíamos, de raíz cuadrada de profundidad de pasada por diámetro de muela, ya no vale. ¿Por qué? Pues porque la geometría de la pieza hace que, en condiciones idénticas ya se intuye que la longitud de contacto va a ser menor. Para hacer ese cálculo de la longitud geométrica se utiliza el concepto de diámetro equivalente, que es un diámetro ficticio de la muela que se obtiene del diámetro original de la muela y del diámetro de la pieza. Si sustituimos en la ecuación anterior del rectificado plano y la adaptamos al rectificado cilíndrico, vemos como la agresividad, al igual que antes era inversamente proporcional al ratio de velocidades, directamente proporcional a la nueva longitud de contacto calculada con el diámetro equivalente e inversamente proporcional de nuevo al diámetro equivalente. Seguramente a estas alturas de la película tenéis volando un montón de fórmulas y demás, y me diréis, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues lo mejor, como siempre, es poner números. Así, en la tabla que tenéis representada en la pizarra, se ven dos casos teóricamente iguales, ¿no? En el cual tenemos una muela de 100 milímetros utilizada tanto para rectificado plano como para rectificado cilíndrico. Suponiendo que tanto la velocidad de corte como la velocidad de avance sean iguales en los dos casos y den un ratio de velocidades de 100 y una misma profundidad de pasada de 0,003 milímetros, diríamos que en principio ambos casos son parecidos. Sin embargo, si hacemos el diámetro equivalente, vemos como, en el caso de rectificado plano, el diámetro equivalente es exactamente igual al diámetro de la muela, y en rectificado cilíndrico, y para el caso analizado, el diámetro equivalente es de 33,3, es decir, una tercera parte del diámetro original de la muela. Si nos ponemos a hacer números, vemos como, efectivamente, y como ya intuíamos en la figura anterior, la longitud de contacto va a ser menor, en principio, en el rectificado cilíndrico frente al rectificado plano. Teniendo en cuenta que la agresividad era directamente proporcional a la longitud de contacto e inversamente proporcional al diámetro equivalente, lo que habrá que ver es qué parámetro pesa más. Bueno, pues en la tabla se puede ver claramente cómo la agresividad en el caso del rectificado plano se sitúa en 55, mientras que la agresividad para el rectificado cilíndrico en las mismas condiciones que el rectificado plano es prácticamente el doble. La siguiente pregunta es evidente: ¿en qué afecta la agresividad al comportamiento de la muela? Bueno, pues ya tenemos un vídeo al respecto de cómo cambia la dureza de la muela en función de los parámetros, y una de las cosas de las que comentamos en ese vídeo es que, en general, cuanto mayor es la agresividad, mayor es la carga por grano
y por lo tanto la muela se comporta como si fuera un poco más blanda. La consecuencia es que si nosotros utilizáramos una muela de la misma dureza para el rectificado plano y para el rectificado cilíndrico en condiciones de operación similares, lo que nos estaría pasando es que en realidad, o en la práctica más bien, estaríamos utilizando una muela que es ligeramente más blanda en el caso de rectificado cilíndrico. Esta es una de las razones principales, o más bien la razón principal por la cual en los manuales clásicos de rectificado se especifica claramente cómo las muelas que se utilicen en rectificado cilíndrico de exteriores tienen que ser ligeramente más duras que las que se utilizan en rectificado plano. Bueno, pues con esto acaba el vídeo de hoy. Como veis, la parte de matemática es un poco farragosa y muy difícil de explicar en 5 minutos. Es por ello que si tenéis dudas al respecto, si queréis investigar más o saber más acerca de la influencia de la geometría del proceso en el tipo de muela que debemos utilizar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.